Bueno, continuamos con el tema para el día de hoy, se llama corruptible a incorruptible. Vamos a mirar el tema en el cual el Señor a usted y a mí nos habla, en el cual pasamos de este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, la palabra de Dios dice que Dios ya le tenía un vestido asignado para Jesús en el cual venía a habitar en este mundo. Y era un cuerpo corruptible. Cuando el Señor Jesús partió de este mundo, cuando le dijo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya porque les enviaré el Consolador. Si no me fuera, no les pudiera enviar el Consolador, al que los guiará y llevará a toda verdad. Dice que el Señor partió, se fue, pero el Señor al tercer día resucitó. Pero cuando se les apareció a sus discípulos, ellos no lo podían tocar, porque el Señor decía, no he ido al Padre, no había podido ir al Padre a recibir su cuerpo incorruptible. Quiero que miremos a la luz de la palabra que nos habla el Señor de lo corruptible a lo incorruptible. Vamos al libro de 1 Corintios capítulo 15, verso 53. 1 Corintios 15, 53. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto mortal, ese cuerpo en el cual usted y yo habitamos, vivimos, a veces lo maltratamos, a veces lo usamos para cosas incorrectas, a veces lo usamos para el pecado, para la inmoralidad, a veces lo justificamos delante del Señor, lo santificamos, como dice el apóstol Pablo, cada día golpeó el cuerpo. Golpeó el cuerpo era cuando él entraba en tiempos de ayuno, clamor, oración, intercesión delante del Señor. Usted y yo debemos golpear el cuerpo constantemente delante del Señor. Es poderlo someter al ayuno. ¿Por qué? Porque si usted y yo no sometemos el cuerpo al ayuno, este cuerpo se puede levantar. ¿Se puede levantar en cómo? En mentira, manipulación, en moralidad, en pecados, en anarquías, rebeliones, muchas cosas que el enemigo quiere a veces doblegarnos en la voluntad. Pero cuando golpeamos el cuerpo, automáticamente entramos, como lo dice el apóstol Pablo, lo dice, se convierte en algo mortal a inmortalidad. Desde aquí tenemos que trabajar, usted y yo, dónde vamos a pasar la eternidad y en Cristo Jesús. Por eso aquí el apóstol Pablo nos da una referencia de este cuerpo en el cual habitamos usted y yo, ya que es un cuerpo corruptible y al momento de morir la persona entra en un proceso de cambio en donde se conocerá cómo volverá esta persona a esta tierra nuevamente, cómo volverá, pero ya en la eternidad en Cristo Jesús, cómo volverá una persona totalmente transformada, ya que este cuerpo corruptible en el cual cuando ya pasemos a un nuevo tiempo en el nombre de Jesús, pasará a ser incorruptible, en el cual ya no existe el dolor, no existe la enfermedad, no existe el envejecimiento, no existe ninguna parte que pueda afectar lo incorruptible, lo cual el Señor ya lo ha transformado, como sucedió con el Señor Jesucristo, ya que este cuerpo es sembrado o sepultado en deshonra, para luego levantarse y resucitar en gloria. Es una gloria que envuelve el cuerpo físico, a la que se le denomina cuerpo glorificado. Por eso cuando se le acercaban a Jesús y lo iban a tocar, él decía que no había ido al Padre, o sea, no había sido glorificado por el Padre. Todavía ese cuerpo estaba pendiente para ser glorificado en la eternidad, ser glorificado en el Padre. Cuando usted y yo pasemos de este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, será un cambio trascendental, un cambio drástico. Por eso es que debemos desde ya empezar a trabajar, clamar y pedir delante del Señor que podamos partir a la eternidad con Cristo para recibir la promesa del Señor, que Él mismo nos lo habla aquí en la palabra, que pasaremos de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, a un cuerpo inmortal, que ese cuerpo fue el que recibió el Señor Jesucristo al llegar al Padre después del tercer día de haber resucitado. Por eso dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Es necesario que este cuerpo, cuando usted y yo lleguemos a la muerte, a la sepultura, automáticamente cuando resucitemos con el Señor Jesucristo, pasaremos de lo corruptible a lo incorruptible. Miremos lo que nos habla la palabra en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 4. Colosenses 3, verso 4. Dice que cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo, si hemos partido con nuestro Señor Jesucristo, nos manifestaremos con Él en gloria. Ya será un cuerpo lleno de la gloria de Dios, un cuerpo incorruptible, un cuerpo transformado de la presencia de Dios, un cuerpo celestial, un cuerpo en el cual el Señor ha hecho cambios profundos en este cuerpo. Muchas
Muchas personas piensan que al partir de este mundo usted y yo tendremos otro cuerpo. Claro, tendremos otro cuerpo, pero glorificado. Pero el mismo cuerpo que el Señor nos dio en esta tierra será glorificado. Si leemos en la palabra, el Señor Jesús descendió. Cuando el tercer día descendió, Él subió al cielo, pero Él vino a la tierra a hablar con sus discípulos. Se les apareció a sus discípulos. Después dice que se le apareció a 500 personas, pero en el mismo cuerpo. La única diferencia es que Él apareció con un cuerpo glorificado, con un cuerpo incorruptible, en el cual el Señor, la palabra dice que aún Él pasaba por entre las paredes, Él entraba a las casas, Él entraba a diferentes lugares. ¿Por qué? Porque era un cuerpo de gloria, un cuerpo glorificado donde no había barreras para poder llegar a un lugar. De cuando Él dice que estaban los apóstoles reunidos esperando a ver qué pasaría, se les apareció el Señor Jesucristo y entró a ese lugar donde ellos estaban, sin necesidad de golpear a la puerta o que alguien abriera la puerta. Él pudo entrar porque estaba en un cuerpo incorruptible, estaba en un cuerpo glorificado. Así nos va a llevar a usted el Señor y a mí, a que cuando usted y yo vengamos y resucitemos con Cristo Jesús en la segunda venida, tendremos un cuerpo así, un cuerpo glorificado, ya que solamente los que habemos partido con Él y hemos muerto en Cristo Jesús, seremos glorificados en gloria. La manifestación en cada uno de nosotros será en Cristo Jesús, en gloria y en resurrección, la cual viene a darle vida al cuerpo, y su gloria será tan evidente, tan envolvente, que hará que este cuerpo sea eterno y lleno de su gloria, un cuerpo lleno de la presencia del Señor. Por eso es que debemos perseverar a diario, como dice el apóstol Pablo: yo corro la carrera, no corro como los que corren en el estadio. Yo corro la carrera como para presentarme delante del Señor aprobado a diario. Eso es lo que usted y yo debemos luchar, para presentarnos aprobados delante del Señor. Que cuando el Señor se acuerde de usted y de mí, de llevarnos, partamos con nuestro Señor Jesucristo, pero que también resucitemos en gloria con nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo lleno de la presencia de Dios, un cuerpo glorificado, un cuerpo revestido de la presencia de Dios, en la cual vendremos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que nos habla también el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8 verso 11. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, que resucitó al tercer día, será el mismo espíritu que se vivificará en usted y en mí si partimos con Cristo. Será el mismo espíritu que se vivificará en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que conozcamos y entendamos que es estar en un cuerpo de deshonra, en un cuerpo corruptible, para pasar a un cuerpo de gloria, un cuerpo resucitado, un cuerpo en el cual el Señor quiere llevarnos a un cuerpo incorruptible. Como les decía, un cuerpo en el cual no existe la enfermedad, no existe el dolor, no existe la necesidad, porque lo tendremos todo al lado de nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener en cuenta que el mismo cuerpo que usted y yo poseemos es en el cual usted y yo habitamos actualmente. O sea, este cuerpo mortal en el cual usted y yo moramos, aún en quien no ya ha muerto en Cristo Jesús, volverá usted y yo a tener vida en la resurrección, ya que será un cuerpo que será vivificado y no un espíritu humano. Un espíritu humano es el que vivimos en esta tierra, ya porque el Señor sopló aliento de vida y nos dio ese espíritu, su espíritu, pero también nos manejamos en el espíritu también de la carne, de la humanidad, del dolor, de la aflicción, el temor. Pero el Señor, ese espíritu, usted no lo resucitará, ni yo lo resucitaré en el postrero. Será un espíritu en el cual vendrá el mismo Espíritu de Dios obrando en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo será eso posible? Quiero que miremos los justos e injustos. ¿Cómo habla la palabra de Dios? ¿Quiénes serán los justos, pero también los injustos? Primera de Corintios capítulo 15. Quiero que me acompañe. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15 del 35 al 49. Dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da
el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra es la de los peces, otra es la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, alma vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre que es el Señor, es el del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Mire que aquí el apóstol Pablo nos da una referencia aún como el grano de semilla, cómo se viste. Pero cómo ese grano de semilla cambia la vestidura. Cambia esa vestidura en la cual usted, cuando vamos mirando, cuando el granjero, el que cultiva, el que siembra, va mirando cómo va cambiando la semilla y cómo conoce que ya está pasando de corruptible a incorruptible, como lo dice y lo explica aquí el apóstol Pablo. Se va transformando ese grano de semilla, lo que él sembró, va sacando lo que tenía por fuera, lo va quitando y va sacando lo nuevo para sacar esa semilla. Ya que aquí los justos e injustos quiere decir que los justos e injustos se resucitarán cada uno en diferente ocasión, unos para recibir vida eterna y otros para ser condenados o perdidos eternamente. Para que exista resurrección se requiere que sea el mismo cuerpo que se levante de entre los muertos, y no se puede llamar resurrección espiritual cuando fue la parte física la que murió, y no se puede mencionar que tuvo un cuerpo espiritual al resucitar cuando los sepulcros quedarán vacíos. Muchos se preguntarán, pero ¿cómo esa persona que fue enterrada, cómo va a resucitar en el mismo cuerpo? Pero si el Señor a usted y a mí nos hizo del barro, dice que Él formó el barro y que sopló en ese barro y le dio aliento de vida, que somos usted y yo. ¿No podrá Él mismo levantar a esos huesos secos o lo que haya quedado de esa persona y resucitarlo, y te vendrá a habitar nuevamente como ese cuerpo que tenía cuando estaba muerto, cuando estaba en este mundo, pero lo resucitará en gloria, como leíamos en los injustos o los injustos? Los justos son los que resucitarán con Cristo. Los injustos también resucitarán, pero serán para condenación, como lo dice aquí el apóstol Pablo. Por eso debemos conocer y entender qué es lo que el Señor tiene planeado para usted y para mí. Usted y yo podemos hacer muchos planes, proyectos, pero que en esos planes y proyectos siempre esté el Señor, siempre lo coloquemos a Él, siempre le pidamos a Él cómo debemos obrar y actuar. ¿Para qué? Para que usted y yo empecemos a trabajar dónde iremos a pasar la eternidad, en un cuerpo incorruptible en Cristo Jesús, o en un cuerpo incorruptible donde será echado a la perdición, como lo habla aquí el apóstol Pablo. Quiero que me acompañe al libro de Filipenses capítulo 3, Filipenses 3:19, Filipenses 3:21. Y dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder en el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. En el Señor Jesús, en Él, como el Señor, el Padre, le entregó todo a Jesús a raíz de la obra redentora en la cruz del Calvario. Dice la palabra que el Señor se agradó por la obra que Él hizo, porque cumplió hasta el final, como dice la misma palabra de Dios. Nos dice que Él murió hasta la muerte, y muerte de cruz, que fue prácticamente que Él padeció todo, y que el Señor lo levantó en gloria, lo colocó en un lugar de honra, lo colocó a la derecha de Dios Padre, a Jesús. Pero a raíz de eso el Padre le entrega todo. Dice que todo está bajo los pies de Jesús, todo lo podemos tener a través de Él.
Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cuál cuerpo de la humillación? Este cuerpo en el cual usted y yo habitamos todavía terrenal, en este mundo, en esta tierra, este cuerpo corruptible. Y dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ese cuerpo que resucitó al tercer día después de haber subido al reino a encontrarse con el Padre, que ya vino un cuerpo en gloria. Es el mismo cuerpo que el Señor quiere darnos a usted y a mí. Este cuerpo en el cual usted y yo habitamos, pero será un cuerpo incorruptible, será un cuerpo de la gloria de Dios en Cristo Jesús, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En el poder de nuestro Señor Jesucristo vendrá ese cuerpo, vendrá un cuerpo transformado, ya que al morir este cuerpo entra en un proceso de putrefacción para luego ser transformado en el poder del Señor, el cual lo transformará y renovará el cuerpo de cada uno de nosotros a un estado de gloria, al mismo cuerpo de gloria que tuvo Jesús al momento de resucitar. Usted y yo vivimos en un cuerpo terrenal y al morir pasamos de lo terrenal a ser glorificados en Cristo Jesús. Yo encontraba que nuestro cuerpo, el cual tenemos en este momento, pasa como la mariposa, pasa un proceso de metamorfosis. Si usted mira la metamorfosis de la mariposa, primero es que se convierte la mariposa. ¿En qué está la mariposa? Encontramos que el término transformar o metamorfosis es utilizado cuando una oruga pasa de un estado a otro. Usted y yo somos como esa oruga, pasamos de un estado a otro. Estamos en la oruga, aquí en este cuerpo, aquí en esta tierra, aquí en este mundo, pero pasaremos en esa metamorfosis como le sucedió con la mariposa. Pasaremos de lo corruptible a lo incorruptible. Este proceso lo hace también la mariposa. Que usted ve que hay personas que a veces ven que la oruga, como que la mariposa lucha por salir de esa oruga, pero como que le hacen una abertura para que salga la oruga, para que salga la mariposa, pero resulta que esa mariposa no ha hecho el proceso en la oruga, no lo ha hecho, y resulta que esa mariposa después no puede volar, y al poco tiempo que la ha sacado de ese capullo, muere la mariposa porque no pasó ese proceso para convertirse en mariposa. Aquí encontramos ese proceso en usted y en mí, el proceso para pasar de lo corruptible a lo incorruptible, donde podemos entrar y conocer a Cristo Jesús, como lo acabamos de leer aquí en Filipenses 3:21, que Él puede hacer todas las cosas en usted y en mí. Puede pasarnos de lo corruptible a lo incorruptible. Puede pasarnos en ese proceso de la metamorfosis, de llegar a la eternidad, llegar al reino de Cristo Jesús y ser transformados como pasó con nuestro Señor Jesucristo, y pasar a un cuerpo de gloria. Después que la persona muere, sigue siendo la misma persona, solo que en el proceso se brindan nuevos rasgos que antes no existían. A entender que cuando el cuerpo físico resucite, la gloria de Dios le brindará conocimientos y habilidades que ingresarán al mismo cuerpo anterior. Y estas nuevas modificaciones serán atribuidas al poder de Dios. Ese poder de Dios que vendrá en usted y en mí después de que hayamos resucitado juntamente con Cristo. Yo leía en la palabra, no recuerdo ahorita la cita bíblica, cuando el tiempo de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesús iba con sus discípulos, pero se encontró con Moisés y Elías. Pero ahí en la palabra, cuando yo leía, encontraba que era el mismo cuerpo que tenía Moisés y Elías en tierra cuando vivían en este mundo. La única diferencia es que estaban en gloria. Por eso cuando habla de la transfiguración, era que el Señor los llevaba. Por eso dice la palabra que vino una nube y los cubrió de gloria, y era la nube de la gloria de Dios cubriendo a Moisés, a Elías, a Jesús y a los discípulos, 2 discípulos que estaban con Jesús en ese momento. Los cubrió la gloria de Dios, y como el Señor empieza a hablarles a ellos diciendo: Él es mi hijo amado, a Él escuchad. A Jesús, a Él era el que tenían que escuchar, pero ya estaban en un cuerpo de gloria. En ese momento fue la gloria del Señor que los cubrió para que pudieran conocer y entender los misterios que ven el Señor. Entonces el Señor puede hacer como quiera, cuando quiera y lo que Él quiera con usted y conmigo, así como lo hizo con Jesús en el tiempo de la transfiguración, con sus discípulos, que lo llevó al reino, pero lo llevó a hablar con Moisés y Elías. Ese cuerpo transfigurado, ese cuerpo resucitado, ese cuerpo totalmente lleno de gloria, es el cuerpo que el Señor tiene preparado para usted y para mí. No lo va a hacer,
ya lo tiene preparado. Solamente el Señor está esperando es que usted y yo perseveremos hasta el final para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo y venir en la segunda venida con nuestro Señor Jesucristo en un cuerpo totalmente transformado. El mismo cuerpo, como les leía, un cuerpo con nuevas habilidades, nuevos conocimientos en el reino de Dios, pero también un cuerpo incorruptible, un cuerpo con la presencia de Dios en el poder del Espíritu Santo. Vendremos con nuestro Señor Jesucristo. Pero como les decía, usted y yo debemos perseverar a diario para poder llegar a la eternidad con Cristo Jesús, ya que en el caso de la oruga sigue siendo oruga, pero con la diferencia que ahora tiene alas. Y si es que la transformación en el momento de la resurrección está más allá de cualquier pensamiento humano, más allá de las capacidades y limitaciones que nuestro cuerpo posee en el presente. Solo la gloria y el poder de Dios podrá modificar esas limitaciones en usted y en mí. Modificaciones que le hará el Señor a través de la dirección, a través del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero ¿qué es metamorfosis? Metamorfosis son cambios sufridos de un estado a otro. Es ganar, es como cuando alguien se gana la lotería. Usted escucha muchas personas que hablan en noticieros, en programas de televisión, que se ganó la lotería. Resulta que esta persona vivía en un barrio humilde. Esta persona vivía con necesidades, vivía con escasez económica, pero también vivía con necesidades en cosas materiales. Pero cuando esta persona se gana la lotería, empieza a comprar yates, empieza a comprar aviones, empieza a comprar fincas o haciendas, y se va a vivir y cambia su manera de vestir, su manera de hablar, cambia muchas cosas en esta persona. Esta es una metamorfosis que sufre una persona. Esa metamorfosis en la cual había una naturaleza, y esa naturaleza de su mente, sus actitudes, sus cosas que hacía, era con lo que él ganaba o subsistía. Pero ya cuando se gana esta lotería, entra a un cambio total en su vida, en sus cosas, en sus quehaceres, en su manera de vestir, en su manera de obrar, su manera de actuar. Es diferente. Viene una metamorfosis para esa persona. Cuando una persona recibe una herencia que no estaba esperando, o de pronto que la estaba anhelando hace mucho tiempo, de pronto una herencia de sus abuelos, sus padres, esta persona recibe esa herencia, cambia de barrio, cambia de ciudad o cambia de nación, cambia de estatus social, cambia de cargos, cambia de modo de vestir. Es un cambio, es una metamorfosis que sufre esa persona, y al momento de usted volver a ver a esa persona, la ve totalmente diferente. Algunos pensarán, ahora se volvió arrogante, ahora se volvió altivo, ahora se volvió orgulloso, ahora ya ni saluda, porque como ahora tiene plata. Bueno, muchas cosas. ¿Por qué lo dicen? Porque ya cambió su manera de vestir, su manera de obrar, su manera de actuar, su estatus social, su manera de vivir, la cambió. Entonces hay una metamorfosis, y las demás personas lo ven, claro, porque personas que lo hayan conocido a esta persona la ven diferente, cómo obra y cómo actúa, porque ahora actúa es acorde a la plata o al dinero que le dieron o que se ganó. Por ejemplo, encontramos también otra situación en cuanto al clima, sufre metamorfosis, y eso lo estamos viendo constantemente. Constantemente vemos esas metamorfosis a nivel mundial, donde hay tornados, huracanes, terremotos, donde hay inundaciones, donde hemos escuchado que se han derretido los glaciales, que han venido cambios y que vienen cambios. ¿Por qué? Porque sufre una metamorfosis. Cuando esos glaciales se empiezan a derretir porque subió la temperatura, hay inundaciones, cambia ese lugar. Cuando usted escucha que vino un tsunami sobre una nación, sobre un pueblo, arrasó con ese pueblo, y cómo quedó ese lugar donde estaba ese pueblo después de que vino ese tsunami, no quedó absolutamente nada, fue ruinas, basura, todo lo que traía, todo lo que arrasó ese tsunami. Entonces hay una transformación. Quiero que me acompañe el libro de Juan capítulo 21. Juan capítulo 21 del 9 al 15. Dice, al descender a tierra, Juan 9, 21 al 15. Juan 9, perdón, del 9 al 15, 21 del 9 al 15. Dice, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado,
esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Qué encontramos acá? Jesús resucitado, pero Jesús resucitado en un cuerpo de gloria. Pero cómo se le aparece a sus discípulos y aún el Señor vino y comió con ellos. ¿Qué encontraba yo acá en la palabra? Cuando usted y yo resucitemos con Cristo en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo de gloria, podremos comer de lo que hay en el reino. Podremos comer de lo que el Señor nos dé. O sea, no quiere decir que usted y yo tendremos un cuerpo incorruptible, que tendremos un cuerpo de gloria y no tendremos que alimentarlo. Aquí encontramos a Jesús, que él mismo les tenía a sus discípulos peces en las brasas, pero cómo les tenía la comida y aún partió el pan y compartió con ellos. O sea, ese cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo también se alimentó. También podremos llegar a comer, como dice la palabra, en las bodas del Cordero, ya con un cuerpo glorificado, un cuerpo lleno de gloria. Eso fue lo que hizo acá el Señor Jesús, ya que al momento de la resurrección el Señor hará con cada uno de nosotros las modificaciones necesarias para adaptar nuestros cuerpos para la eternidad, tal como sucedió con el cuerpo de Jesús cuando resucitó, ya que había sido glorificado por el Padre y se encuentra comiendo con sus discípulos. Podía ser tocado por ellos, verlos ellos mismos lo escucharon hablar, ellos mismos pudieron percibirlo y verlo físicamente, en el cual ya lo vieron como resucitado. Así usted y yo estaremos con ese cuerpo glorificado. Nos podrán ver físicamente, claro, así como lo pasó con el Señor Jesús, ya que encontramos que todas las actividades del cuerpo anterior de Cristo Jesús se mantenían, pero la metamorfosis o transformación hizo que ese cuerpo ahora pudiera entrar en una habitación cerrada, ya que este mismo poder de gloria que Dios hizo a través de este cuerpo ascendiera o subiera a los cielos. Y como en su infinita misericordia, en su magnificencia, en su gloria, puede hacerlo el Señor con usted y conmigo. Claro, porque resucitó el Señor y podía entrar, salir, ir a cualquier lugar. ¿Por qué? Porque era el cuerpo de gloria ya en Cristo Jesús. Miremos lo que nos habla nuevamente en el libro de Filipenses, capítulo 3, 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tomémonos de cuenta que la ciudadanía que usted y yo tenemos es terrenal. Una terrenal porque usted y yo tenemos cédula en cada nación, papeles, documentos en los cuales consta que usted es de tal nación, que pertenece a tal nación, que tiene tal RH, bueno, muchas cosas que usted y yo tenemos de este mundo. Pero dice acá que usted y yo debemos perseverar para la ciudadanía celestial, la ciudadanía en la cual el nombre de nosotros nunca se borrará del libro de la vida, en el cual podremos ir a gozar con la presencia del Señor en la eternidad con Él. El Señor nos volverá a dar un cuerpo que fue pensado, creado desde la misma creación, el cual vino a nacer en corrupción, ya que desde los días de Adán fue creado, fue formado para no morir y tenía la capacidad de procrear estando en santidad, ya que tenía un cuerpo libre de enfermedades, libre de envejecimiento, hasta libre de muerte. Pero a raíz de la desobediencia de Adán, que éste pecó y de ahí lo perdió todo, toda la gloria que el Señor había puesto en el hombre, en Adán, él se convirtió en deshonra y vino el pecado y nos humilló y nos llevó a ser esclavos del mismo. Encontramos que ese cuerpo de gloria, ese cuerpo incorruptible, fue cuando Adán y Eva vivían en el paraíso. Pero a raíz del pecado que ellos cometieron, automáticamente su cuerpo se convirtió en el cuerpo de la humillación, un cuerpo de deshonra, un cuerpo corruptible, en el cual venimos usted y yo de esa descendencia y venimos a habitar en este cuerpo corruptible. Pero como el Señor quiere llevarnos como el original, quiere llevarnos como Él creó a Adán y a Eva, en un cuerpo lleno de gloria, en un cuerpo
de que no es de la humillación, un cuerpo lleno de la presencia del Señor, así como lo tenían Adán y Eva, porque ellos no conocían el pecado. Hasta que probaron del fruto prohibido, pudieron conocer el pecado. Y eso es lo que el Señor había pensado en un comienzo con usted y conmigo: tener ese cuerpo incorruptible, tener ese cuerpo lleno de gloria, no un cuerpo que viniera a enfermarse, a debilitarse, a envejecerse, a llenarse de pecado, de inmoralidad, de zozobra y de angustia. Y es lo que el Señor quiere llevarnos nuevamente a usted y a mí. Por eso hoy el tema es pasando de lo corruptible a lo incorruptible, pasando de lo que vinimos desde un comienzo, como que el Señor nos quiere llevar nuevamente a lo que Él creó en el paraíso con Adán y Eva. Miremos lo que nos habla la palabra en 1 Corintios, volvamos 1 Corintios 15 y miremos del 51 al 52. Dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En ese momento seremos transformados. Usted y yo, al momento de morir, entramos en un sueño profundo. No podemos saber cuánto tiempo nos tenga el Señor en ese sueño profundo, porque mire el tiempo que hemos pasado desde que nuestro Señor Jesucristo vino hasta la fecha. Y todas estas personas que murieron en Cristo están en un sueño profundo, pero viene el Señor y nos despertará para llevarnos a la gloria de Dios. Como lo dice acá: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué no todos dormiremos? Porque los que ya están muertos están dormidos. Pero cuando venga el Señor Jesucristo, los que están vivos serán transformados automáticamente. Los que estén en Cristo Jesús, cuando el Señor aparezca en las nubes, automáticamente subirán los que están en la tierra, que son de Jesucristo, y automáticamente serán transformados. Ese cuerpo de humillación será transformado en un cuerpo incorruptible, será transformado en un cuerpo de la gloria de Dios a través de Jesucristo. Es lo que nos habla aquí el apóstol Pablo. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Los que están muertos en ese momento. Y nosotros, si todavía estamos en esta tierra, seremos transformados automáticamente en Cristo Jesús. Por eso es que anhelo de todo corazón ese tiempo, ese momento, pasar de lo corruptible a lo incorruptible en Cristo Jesús, pasar de la humillación a la gloria en Cristo Jesús, que es lo que debemos anhelar. El apóstol Pablo aquí nos habla sobre un porvenir, sobre los últimos tiempos, y aquí revela un misterio, y ese misterio está a través del arrebatamiento y la resurrección de todos los santos. Algunos en ese día estarán durmiendo, o sea, muertos o sepultados, y por otro lado, otros estarán despiertos, estarán vivos, pero en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos transformados de lo mortal, lo cual pasará a ser inmortal, y lo corruptible pasará a ser incorruptible. Como el Señor volverá a juntar a todas las partículas para volver a un cuerpo como en el original. El Señor puede reconstruir del polvo deshecho en el mismo cuerpo que fue antes creado por el Señor en el reino, en el Edén. Miremos lo que nos habla la palabra en el libro de Hechos 1:3. Hechos 1:3. Dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, subió para ser glorificado del Padre, dice que se les apareció a muchas personas durante 40 días, o sea, dando demostración de lo que Él siempre estaba diciendo: y al tercer día resucitaré de entre los muertos, y al tercer día vendré, y al tercer día. Por eso habla de la resurrección, cómo se le apareció a muchos y duró 40 días, demostrando que Él había resucitado, y se les aparecía, pero también se les desaparecía, demostrándole que Él podía estar en cualquier lugar, en cualquier sitio, sin ningún inconveniente, sin ningún problema, en el cual podía aparecer y desaparecer. ¿Por qué? Porque estaba en un cuerpo glorificado, en el cuerpo que el Señor ya le había preparado en el reino. Jesús dio testimonio de cómo había pasado de lo corruptible a lo incorruptible. Miremos lo que nos habla en el libro de Romanos capítulo 6, verso 9. Romanos 6:9. Dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él.
cuando usted y yo partamos de esta tierra, pero cuando nos encontremos con Jesús, que seremos resucitados en gloria, ya la muerte no estará, ya la muerte no existirá, ya la muerte no habitará en nosotros, ni vendrá tampoco a subyugarnos, porque la muerte ya fue vencida por nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese tiempo que vengamos en gloria, ya nos manifestaremos en Cristo Jesús y la muerte no habitará, porque ya no existirá, porque la palabra de Dios dice que aún la muerte será destruida en el Hades, en el infierno. Le doy gracias al Señor porque usted y yo pasaremos de lo corruptible a lo incorruptible. Pasaremos de un cuerpo de deshonra a un cuerpo de gloria. Hoy quiero orar por esas personas que de pronto no saben qué esperar. Esas personas que andan con esa duda, esa incertidumbre. ¿Será que si esa persona se suicida, para dónde partirá? ¿Será que si esa persona muere, será que ya muere con el Señor? No. La palabra de Dios dice que cuando usted y yo reconocemos a Jesús como el único Hijo de Dios, como el Hijo de Dios, el único intercesor o intermediario entre Dios y el hombre, a Jesucristo, usted y yo ya tenemos acceso al reino. Usted y yo ya le pertenecemos a Jesús, pero debemos cumplir también sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Debemos también pedirle al Señor que nos ayude a perseverar hasta el final, ya sea que el Señor venga en este momento, aparezca en las nubes y venga y nos recoja, o ya sea que usted y yo partamos de esta tierra y esperemos a la resurrección de entre los muertos. Los justos heredarán el reino de Dios, los injustos dice que irán a condenación. Que usted y yo seamos los justos, que seamos resucitados para gloria de Dios en Cristo Jesús. Padre, hoy te damos gracias por esta poderosa palabra. Hoy oro, Dios, que aún los que no saben qué hacer, no saben dónde van a pasar la eternidad, te pido, Señor, dales el poder del convencimiento, dales el poder de la credibilidad a la luz de la palabra. Háblales, Señor, a la luz de la palabra, pero también te pido, Señor, dales amor por la palabra, para que ellos te reconozcan a ti, el único Dios vivo y real, a Jesucristo, que solo hay un intermediario entre Dios y el hombre, porque el mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El camino para llegar al Padre es Jesucristo. Padre, hoy te pido, Señor, que ellos te reconozcan a ti como el único Dios vivo y real, a Jesucristo. Que te reconozcan, pero que también vivan como Cristo Jesús. Vivan en la palabra, vivan el conocimiento, pero que también renuncien al pecado, a la inmoralidad, a la mentira, a la falsedad, a la hipocresía, a todo lo que ofrece este mundo. Decidimos morir para nacer, morir a nuestra humanidad para nacer al Espíritu en Cristo Jesús. Padre, te damos las gracias por esta palabra, te bendecimos, te damos gloria, honra, honor, poder y alabanza a ti, Padre eterno. Hoy viene una persona, un profeta de Dios, con una palabra para una familia en el cual están pasando procesos difíciles, en el cual no saben qué decisión tomar, para dónde coger, como que están pasando de esa religiosidad, quieren conocer de Cristo, les han hablado de Cristo, pero no saben cómo involucrarse, no saben cómo meterse de lleno en las cosas de Dios. No es tanto que usted se meta con una iglesia, que yo quiero pertenecer a esa iglesia, que yo voy a servir en la iglesia, que yo voy a estar en la iglesia. Primero conozca de Jesucristo, conozca quién es Jesucristo, porque hay muchas personas que asisten a la iglesia pero no conocen de Cristo, no lo conocen a Él, porque solo conocen de Cristo porque el pastor dijo, conocen de Cristo porque la iglesia hablan de Cristo, pero usted lee la palabra, usted medita la palabra, usted estudia la palabra que le habló el Señor a la luz de la palabra. Muchos hablan de Cristo, lo tienen en su boca, como dice Jeremías: este pueblo de labios me honra, pero yo no estoy en el corazón de ellos. Usted y yo debemos tener en el corazón a Cristo Jesús, porque lo conocemos a la luz de la palabra. Yo lo quiero invitar a que usted medite y estudie la palabra, como le dijo Dios a Josué en 1:8, dice: meditarás en este libro de día y de noche para que todo te vaya bien. O sea, en la palabra, lo que el Señor nos enseña. Yo no estoy diciendo que usted no vaya a la iglesia, vaya, pero usted también aliméntese de la palabra, porque si usted va a la universidad, pero si usted no lee los textos que le ponen en la universidad, usted no podrá pasar el semestre, no podrá pasar las materias si no estudia los textos que le dan en cada materia. Entonces, el hecho de que usted vaya a la universidad no significa que usted pase la carrera, porque si usted le dan textos para cada materia, usted tiene que estudiarlos para presentar los trabajos con excelencia cada vez que le pregunten o le hagan un examen.
Te damos gracias, Señor, por esta palabra, y este siervo le tiene una palabra a esa familia en cómo debe obrar y actuar en este tiempo en el cual el Señor se está buscando para que pasen de lo corruptible a lo incorruptible, que para que pasen de ese cuerpo de humillación a un cuerpo de gloria en Cristo Jesús. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya viene la palabra de la ofrenda. No se desprende porque el Señor también les tiene una palabra para ustedes a través de la ofrenda. Continuemos.